Yo la moda la veo siempre como, más allá de como una expresión cultural y como una manera de comunicar sin dudas, inmediata, es una forma inmediata de comunicar y sin dudas lo veo como una expresión artística. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio número 7 de la segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar sobre la industria de la moda. Vamos a hablar cómo los diseños industriales pueden ser protegidos mediante la propiedad intelectual. Démosles la bienvenida a nuestra invitada. Mi nombre es Carolina Albanese, soy argentina, abogada, profesora e investigadora universitaria. ¿Cómo te decidiste a ser abogada? Cuéntanos de tu trayectoria profesional. Me gustaba mucho todo lo que era el mundo empresarial y el mundo de negocios y pensaba estudiar administración de empresas, pero por un tema de la gran cantidad de materias relacionadas con los números y lo mala que era yo con los números, dije mejor por este lado no vamos. Me gustaban mucho las carreras relacionadas con la comunicación, con el periodismo, pero en definitiva encontré como que el derecho me daba la amplitud para estar en ambos lados, o sea, estar o poder cubrir ampliamente varios aspectos. Como que yo decía, bueno, estudio derecho y después me dedico a lo que quiero. Aparte que la mitad de mi familia abogados, entonces tenía también cierto mandato familiar que decía, bueno, abogada. Y bueno, así estudié derecho, pero lo de dedicarme por ejemplo, al periodismo nunca se dio hasta ahora. Es como no digo una frustración, es un pending en mi lista. En cuanto empecé a estudiar, ingresé a trabajar en tribunales. O sea que menos relación con la comunicación y menos relación con la administración de empresas, para nada. Y después hice varios años en el Poder Judicial. Después me fui a Estados Unidos, estuve en la OEA, en el BID haciendo internships que me fascinaron. Cuando volví a Argentina, entré en un estudio jurídico internacional en Baker McKenzie, donde hice una experiencia como abogada junior. Después trabajé en una tabacalera, en British American Tobacco, acá en Argentina. Quería tener la experiencia de trabajar en una empresa, en una gran empresa, en una multinacional, y estuve. Trabajé en un tribunal arbitral como relatora de un árbitro en un arbitraje internacional por la construcción de una represa hidroeléctrica, la entidad binacional Yacyretá. La represa Yacyretá fue construida por una UTE y la UTE reclamó después mayores costos y bueno, a raíz de ese reclamo se hizo un arbitraje y yo estaba como relatora de uno de los árbitros, del árbitro argentino. Siempre estuve relacionada con la docencia universitaria. Fui profesora desde que me gradué como abogada, empecé a ejercer la docencia porque es algo que me gusta mucho y me apasiona, y los años que no pude ejercerla siempre la extrañé. Y después con mi estudio jurídico como profesional, ejerciendo la profesión que tanto me gusta, y desde hace unos años ya, bueno, hice un máster en Derecho del Consumo en la Universidad de Valencia, y me especialicé en Fashion Law en Forum, Fashion Law Institute. Siempre ejerciendo la profesión y siempre desde también ejerciendo la docencia y la investigación universitaria que me gusta muchísimo, todo lo que es investigación. Así que un poco eso escribo, presento muchas ponencias en muchos congresos porque me gusta muchísimo. Me parece que el ámbito académico para dar a conocer pensamientos, para divulgar una disciplina nueva, entre comillas, como es el Fashion Law, son los ámbitos en los que se tiene que dar a conocer para instalarlas a las disciplinas, así que en eso estoy. Y estoy como directora académica del primer curso universitario en Argentina de Fashion Law en la Universidad Torcuato Di Tella. Este año es la segunda edición que empezó ayer. Ayer fue la primera clase de la segunda edición de ese curso que tengo el honor de dirigir en una universidad fabulosa como es Di Tella. Un poquito de lo que ahí te resumí un poquito. Wow, qué trayectoria y qué ricas experiencias has tenido, o sea, de diferentes áreas del derecho, en diferentes posiciones, porque es muy diferente ser abogado en una firma, abogado in-house, trabajar de lleno en un arbitraje que conlleva tantas cosas, que no solamente los derechos, sino también mucha parte de lo humano y de relacionarse con personas y de entender y llevar posiciones de manera cordial, que no siempre se da en esos casos porque hay muchas tensiones, hay muchas presiones. Sí. Y desembocar en la moda. ¿Por qué la moda? ¿Siempre te atrajo o simplemente se dio?
siempre me atrajo. Y cuando estaba preparando la tesis del máster, que mi tesis era sobre consumidores hipervulnerables y consumo de salud, nada que ver con la moda, se atravesó en mi computadora. Vos no me digas cómo, pero atravesó en mi computadora Fashion Law. Yo estaba buscando. Soy una buscadora de todo y me meto y leo y busco y miro, vos también. Y apareció Fashion Law y dije, ¿qué pasó? Fue como serendipia. En un momento se unía el derecho y se unía lo que me encantaba y lo que me gustaba y me atraía tanto de la moda. Te digo, desde lo profundo de mi corazón, en un momento dije, con cierto descreimiento, vamos a ver de qué se trata esto, a ver, empecemos a leer. Y bueno, ahí empecé como a investigar de qué se trataba Fashion Law, y ahí encontré a Susan Scafidi, encontré el Fashion Law Institute. Dije, esto es un poco más serio de lo que yo pensaba. Y cuando empezás a ver los números, porque muchas veces cuando no te convence desde lo teórico, tenés que ver como, a ver, bueno, ¿qué pasa con los números acá? A ver, ¿es atractivo o no? Bueno, la industria de la moda es la séptima, si fuese un país, sería la séptima economía del mundo. Entonces ahí decís, wow, esto a los abogados nos puede interesar. Y cuando empezás a ver 3.000 millones de puestos de trabajo, bueno. En Argentina, 400.000 puestos de trabajo aproximados. Mucho en Argentina es una industria textil y de indumentaria pequeña, pero después otra cuestión, que yo cuando vi Derecho de la Moda, Fashion Law, lo asocié obviamente con lo que uno viste, pero la industria de la moda en Fashion Law es la textil, o sea, el hacer la fibra textil, la indumentaria obviamente, los accesorios, pero también incluye el mundo de la joyería y el mundo de cosmética. Y el mundo de cosmética, beauty, es gigante. Y el mundo de la joyería es enorme. Acá en Argentina es un mundo pequeño el de la joyería entendida como metales y piedras preciosas, pero hay mucho joyero de autor, hay mucho orfebre, pequeños que están creciendo muchísimo y de manera muy, muy bella, con materiales, están utilizando mucho el bronce, el cobre, piedras semipreciosas, cosas muy lindas, personas muy lindas trabajando artísticamente. Y en cosmética pasa lo mismo. Tenemos obviamente las grandes marcas, las multinacionales de cosmética, por supuesto, y gracias a Dios que están en nuestro país, pero también tenemos mucho del emprendedor que empieza a hacer cosmética cruelty free, que empieza a hacer cosmética vegana, que empieza a hacer cosmética pensando en gluten free, en todos los que no pueden consumir nada con TAC, con trigo, avena, cebada, centeno, ¿no? Entonces, y esos pequeños emprendimientos están creciendo muy bien. Los consumidores también estamos como más atentos a buscar otro tipo de cosas. Entonces, todos esos cambios hacen que haya movimientos en todos esos sectores de la industria de la moda súper interesantes. La indumentaria también. La indumentaria tiene corrientes muy fuertes como el slow fashion y el fast fashion. Y en cada una de esas corrientes hay universos enormes de marcas, de protagonistas, de diseñadores. Pero bueno, soy una apasionada, Leticia. Vos decime, por favor, haceme señas y para, porque yo soy una apasionada y sigo hablando. No, perfecto. Sí, realmente la industria de la moda es tan compleja. Mi esposo trabaja en la industria relojera, que antes de yo conocerlo, para mí, yo no sabía nada de relojes. O sea, yo te puedo decir que yo tuve un reloj hace muchos años que mi papá me regaló y más nunca. Y luego cuando lo conocí, descubrí este universo que es maravilloso porque así uno conoce historias detrás, familias que tienen generaciones haciéndolo, tanta riqueza humana dentro del arte que hacen que resulta ser un reloj. Y así parte también con lo que nos contabas de la joyería, que es esas personas, esas historias humanas que existen detrás de cada pieza, enriquecen mucho más el proceso y enriquece también la apreciación que uno le tiene a las joyas, a los relojes y a las indumentarias, que no es tanto de que, bueno, se ve bonito, no, es la persona por qué eligió ese color, por qué eligió ese material, por qué lo hace de esa manera. Todo eso es algo precioso y que va acumulando valor en cada artículo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo de relojería no sé nada. Lo que sí sé es que los dos grandes conglomerados tienen marcas de relojes muy importantes que les pertenecen, sí. LVMH y Kering. Y la verdad es que
mueve muchísimo volumen, tienen un valor, incrementan mucho el valor de estos holdings, de LVMH y de Kering, las firmas de relojes. Así que es un mundo seguramente muy interesante y como vos decías, que yo lo desconozco, pero me imagino por la historia que tiene la relojería, por los centenares de años que tiene, toda la parte de artesanía que debe tener, ¿no? Toda la parte de manufactura, la importancia que le deben dar a eso y lo diferente que debe ser un reloj sin todo eso, ¿no? Sin Sí, toda esa historia sí. y sin todo ese tiempo de dedicación en la elaboración de ese producto. Y cuando te hablan de los relojes, de sus especificaciones, la mitad yo no la entiendo, para serte sincera. Cada reloj tiene una historia preciosa de intro. No es tanto por cuánto cueste, sino es la labor, el arte, todo lo que le dedican a cada una de las piezas y cómo piensa en el diseño. Aquí va esto, aquí va lo otro, va a ser este sonido, hay de todo. O sea, es una cosa, hay relojes que parecen como un poema, de verdad, que parecen Ay, como qué un poema. lindo. Ay, qué lindo eso Sí. que decís. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cuál es la relación entre la industria de la moda y la propiedad intelectual? Enorme. Es una relación, además de vasta, importante y relevante. La industria de la moda es una industria creativa y todas esas creaciones de la mente necesitan una protección en el derecho. Entonces, muchas veces falta esa protección, muchas veces obviamente está todo ese universo de la copia, que es como que mella todo el tiempo, golpea todo el tiempo a esa protección que pretende darle el universo de la propiedad intelectual en sus diversas formas, porque bien sabrás que la propiedad intelectual tiene diversas formas de proteger diversos aspectos, ¿no? Entonces, la industria de la moda, si hablamos de indumentaria, bueno, voy a tener obviamente que todos van a tener la marca como protección de ese intangible tan importante y que cada vez cobra más valor. Si no, preguntémosle a LVMH por qué le ofreció a Tiffany el valor de acción un 20% más de lo que valía, por el valor de marca. Cada vez se vuelven más importantes. Los intangibles, cada vez nos damos cuenta que cobran más entidad, que hasta hace, diría yo, 10 años, era algo que, bueno, estaba ahí como a un costado del negocio. Hoy por hoy creo que lo ponemos en la mesa y es algo para todos los intangibles que podemos proteger. ¿Y por qué? Porque toda la innovación, todo lo que es innovación, tecnología, desarrollo de ciencia, invenciones, todo va a estar protegido por el Instituto de la Propiedad Intelectual. Entonces, toda esa protección se está volviendo cada vez más importante. Pero bueno, en la industria de la moda no es ajena, al contrario, es una de las patas más fuertes que tiene, por ejemplo, el fashion law, está atravesada por todo el derecho, pero una de sus fuertes es la propiedad intelectual y los diversos aspectos. Si pienso en la indumentaria, para vestir un perchero con 100 vestidos iguales, producidos en escala industrial, que no tengan nada de diseño demasiado innovador, no lo pienso como una obra de arte, por ejemplo, que sería pasible de protección de derecho de autor. Pero si pienso en un vestido de Dior, por ejemplo, que forma parte del acervo de un museo, del Met, sin dudas es una obra de arte. Y de hecho, cuando estuve en Forum, en el Fashion Law Institute, estuvimos con el cuerpo de abogados del Met, fue fabuloso. Nos decían que muchas veces, por ejemplo, la Maison Dior le dona un vestido para el acervo del Met. Y al año siguiente lo llaman de Dior y le dicen, ¿nos prestarían el vestido para que lo use una celebrity? Y los abogados, no, lo que entra acá no se usa más. Deja de ser utilitario, pierde totalmente ese carácter de funcional que tenía como prenda. Y si cabía alguna duda de si era una obra de arte o no, ya no hay más duda. Eso es obra de arte. Me gusta pensarlo en el ahora, que hay tanta confusión con si es arte o no es arte la moda. Y sin embargo, Charles Worth, que fue el que se considera el primer modista ya por 1860,
fue el primero que firmaba sus vestidos. Él los firmaba y a partir de empezar a firmarlos les empezó a colocar etiquetas. Fue el primero en colocarle etiqueta con su marca. En realidad su marca era su firma. ¿Por qué? Porque él cada vestido lo consideraba una obra de arte. Entonces la firmaba como obra de arte. Y ahí es como volver a ese concepto de creación indiscutible. Si miramos desde los bosquejos pueden ser totalmente protegidos por derecho de autor. Entonces, la materialización de ese bosquejo, en tanto no sea, en mi entendimiento, esto es algo personal total, en tanto no sea escalable de manera industrial y no lo veamos como algo repetitivo, que carece de originalidad o que carece de esa parte artística, o no la carece pero ya la va perdiendo, ese sentido artístico y exclusivo y único. Si no pierde todo eso, para mí es arte. Yo la moda la veo siempre como, más allá de como una expresión cultural y como una manera de comunicar sin dudas, inmediata, es una forma inmediata de comunicar y sin dudas lo veo como una expresión artística. Un diseño de moda para ser protegido bajo la propiedad intelectual, a tu entender. Bajo la propiedad intelectual por derecho de autor. Por derecho de autor, vamos a decir. Bueno, si hablamos de derecho de autor, tiene que tener, según, viste que hay legislaciones diversas que en Francia todo está protegido por derecho de autor, en Estados Unidos nada está protegido por derecho de autor porque es todo utilitario. Entonces, algunos encontraron alguna protección, el vestido el de Yves Saint Laurent con el estampado de Mondrian, porque era separable la obra de arte de la pieza funcional. Entonces lo que se protege es esa estampa, por ejemplo, que se considera obra de arte. En Argentina tiene que ser original y tiene que tener carácter artístico e identificar. Esa originalidad significa identificarla con el autor, identificar la obra con el autor. Con lo cual, la moda, el diseño de moda, que no es lo mismo que la moda, el diseño de moda entraría perfectamente en la protección de derecho de autor. He hablado con diseñadores acá en Argentina y me han dicho, ¿sabes qué pasa? Que si yo lo protejo por derecho de autor, si me lo copian, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tenés que hacer un reclamo. Muchas veces pasa eso en el ámbito de la creación o de la moda sobre todo, ¿no? Que es tan vertiginosa, pierden la esencia o las ganas de vigilar y proteger, que es básico de la propiedad intelectual, ¿no? Yo obtengo la protección, pero después me queda a mí el deber de vigilancia y el de defensa, el de protección, y muchas veces quedan ahí. Entonces, por ahí lo que hacen varios es depositar los bosquejos, los diseños en papel, pero después la materialización no se preocupan más que por eso, por el bosquejo, y la verdad es que personalmente no conozco en Argentina reclamos de derecho de autor por copia en moda. Obviamente también tenemos el Instituto del Diseño Industrial. El diseño industrial acá en Argentina protege los diseños bidimensionales, el plano, y el modelo industrial, los tridimensionales. Entonces, por diseño industrial podríamos tener en un periodo muy breve, ingresando el trámite, en una semana sale ya nuestro registro de diseño o de modelo industrial, y como diseño podríamos proteger, por ejemplo, estampas, que de hecho se hace bastante, y como modelo industrial, los tridimensionales, que muchas veces, no sé, alguna camisa con un volado diferente, todo lo que es ornamental y tridimensional lo protegemos por modelo industrial. Muchas veces las carteras, los diseñadores de cuero de acá, de accesorios, de carteras y zapatos, protegen como modelo industrial sus diseños. Son protecciones de hasta 15 años. Pero también, de nuevo, es tan vertiginosa la moda y tan rápida y pasa todo, que muchas veces no le ven sentido. Cuando me consultan, lo que yo siempre sugiero es tener muy en claro qué es un ícono. Los íconos son de una colección. El ícono de una marca es algo que el diseñador sabe que hace al ADN de su marca y que lo va a repetir, que es algo que tal vez le cambie el color, tal vez, pero que lo va a seguir haciéndolo. Bueno, yo siempre los íconos, lo que hace al ADN de la marca, sugiero siempre registrarlo, protegerlo como pueda ser protegible dentro de la propiedad intelectual. Claro, tiene sentido. Entonces, no es tanto vamos a proteger todo lo que sale de este taller, sino es qué es lo que tenemos que es la joya de la casa, cuál es la joya de la casa y a esa vamos a proteger. En definitiva, yo entiendo, hay una parte de estrategia jurídica y otra parte de estrategia comercial. Entonces, en definitiva,
para la marca no es tan valioso en lo comercial como para llevar a cabo esa protección y eventualmente esa defensa. Claro, y siempre hay que tomar las decisiones legales que hagan sentido al negocio, porque Exacto. no es defender por el tema de solamente defender, es, ok, protejo estratégicamente y defiendo estratégicamente. Si no lo voy a defender, no tiene sentido que lo proteja. Y merece vigilancia y monitoreo también, porque no solamente registro y me olvido, es registro y me mantengo un ojo vigilante para ver si alguien está utilizando o no mi diseño sin permiso. ¿Conoces de algún, o se te viene a la mente algún caso de éxito en el cual la propiedad intelectual jugó un papel crucial dentro de la industria de la moda? Muchos. Te nombré el vestido ¿no? Con el cuadro. Después hay otro diseñador que no me puedo acordar quién era, pero que hizo con un Van Gogh también, que intervino con los lirios de Van Gogh y lo intervino de alguna manera que después lo pudo proteger. Acá en Argentina hay una marca que es Cuarto Colorado, de una persona que yo admiro un montón, que es una chica que hace todo ropa de lluvia, trench y paraguas, e investiga sobre textiles e innova sobre textiles y le da los diseños que ella hace, los hace intervenir por artistas independientes, desconocidos, muy desconocidos, a los que ella les quiere dar visibilidad a través de sus diseños. Y bueno, y eso ella lo hace el depósito en derecho de autor, y en el derecho de autor explica, divide a la obra que está interviniendo su prenda o su paraguas, sobre todo los paraguas, y hace cosas muy lindas. Cuarto Colorado se llama, divino. Pero después, bueno, de patentes tenemos también patentes que muchas veces me dicen, pero patente en la moda, ¿qué se va a patentar en la moda? Si son invenciones, y hay muchísimo, todo lo que es innovación, textiles nuevos, no sé, Geox, la suela, Geox es una innovadora permanente que patenta todo el tiempo, y es ropa deportiva, pero es la suela del zapato, el textil que absorbe la transpiración. En España hay una casa que se llama Color Print Fashion, sacó una mascarilla que cambia de color cuando sube la temperatura. Sí, ¿cómo se denuncia? Te denuncia. O sea, que pone en evidencia cuando tienes fiebre. Sí. Bueno, Nike también ha patentado una tecnología de blockchain para un modelo de zapatillas. Ha patentado las que eran las de Volver al Futuro de Michael Fox, que se ajustaban solas. Está creo que en proceso de patentamiento las Move to Zero, las que están hechas con todo material reciclado, que yo tengo las mías. Nike es una gran patentadora de innovaciones, o sea, todo lo que es innovación y que tenga escala industrial y que sea novedad mundial, va a ser patentable. Y en la moda cada vez es más importante relacionándonos con la sostenibilidad, que la sostenibilidad es como la palabra que está en boca de todos, sí, y en la cual la industria de la moda viene siendo cacheteada, por decirlo de alguna manera, por el mundo, porque la UNCTAD ya ha dicho, es la segunda industria más contaminante del mundo después de la de hidrocarburos. Contamina aguas con toneladas de desechos textiles, contamina aguas también con los químicos con los que tiñen las telas, con los químicos con los que se curten los cueros. Desde la parte social, el trabajo en la industria de la moda, ya sea en la manufactura, ya sea en el modelaje, tiene muchos cuestionamientos, la diversidad o la poca diversidad, la apropiación cultural, son todas cuestiones que hacen a la sostenibilidad en la moda y por la cual ha sido cuestionada muchísimo. Entonces, la sostenibilidad y todo lo que sea, porque yo me estoy yendo de rama, estoy yendo a la sostenibilidad, me pongo a hablar y no paro, pero yo había empezado a hablar de sostenibilidad por la innovación, y todo lo que es innovación y que ayuda a la industria de la moda a ser más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, es importantísimo. Stella McCartney presentó hace poco una colección en alianza con Mylo que hizo todo su cuero, entre comillas, a base de hongos. Todo eso está obviamente patentadísimo. Después tenemos cuero a partir de desechos de Piñatex. Tenemos cuero a partir de desechos de cactus, de Certopele. Seda que usa Ferragamo a partir de desechos de naranja, sin utilizar los gusanos de seda. En Argentina tenemos una chica que está innovando ahora,
está intentando con yerba mate. Nosotros tomamos una bebida nacional acá que es el mate, es poner yerba, que es la hoja de una planta seca, en un contenedor que se llama mate, con una bombilla y tomamos. Todo es de tradición nuestra gaucha, Sí. y está en Uruguay también y está en el sur de Brasil. Bueno, a partir de esa planta, de la yerba mate, hay innovaciones y hay experimentación textil con la yerba mate, con el cuero de pescado. Hay innovaciones de las que todo el tiempo estamos sabiendo y conociendo y que tienen una relación directa y una necesidad de ser protegidas por la propiedad intelectual. Porque cuanto mejor protejamos, no más, sino mejor, de mejor manera protejamos esas innovaciones, más posibilidades de desarrollo y de mejor forma de desarrollarnos en tecnología y de crecer vamos a tener, me parece, ¿no? Otra vez volvemos al tema de qué yo estoy haciendo que es realmente innovador, qué yo estoy haciendo que es realmente creativo dentro de mi industria, que vale la pena ser protegido. Y no tanto por el tema de que lo voy a proteger para que nadie más lo use, no, lo protejo, lo licencio, lo pongo a mover en el mercado, porque lo que no es, si no lo tienes exclusivo, no lo puedes explotar para ti o buscar la manera de negociarlo para que otro lo explote por ti. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Y que aparte esa protección también tiene un límite en el tiempo. La patente, al menos en Argentina, 20 años y después es dominio público. Entonces, un límite más extenso, salvo marcas que es renovable en Argentina indefinidamente cada 10 años, los demás institutos de la propiedad intelectual todos tienen un límite en el tiempo. Entonces, protejámoslo para durante el tiempo que tengamos esa protección podamos aprovecharlo de la mejor manera posible, pero también divulgarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Claro, eso es lo que muchas personas no conocen necesariamente de las patentes específicamente, que la razón por la cual te dan una patente es porque tú le das la información de cómo se hace el invento. Y eso, el Estado te dice, dame la información, yo te doy exclusividad por un tiempo definido y después de ahí todos nos beneficiamos de esa invención, porque ya sabemos que existe ese invento, cómo se hace y cómo podemos beneficiarnos como sociedad del mismo. Exactamente, sí, coincido, Leticia. ¿Y cuáles cambios entiendes que todavía se necesitan hacer dentro de la legislación? Puede ser la de Argentina o otra que conozcas también de cerca para proteger mejor a la propiedad intelectual dentro de la industria de la moda. Bueno, en Estados Unidos necesitan la reforma para que pueda ser protegido por copyright los diseños. Me parece que lo necesitan y lo están luchando hace años, ¿no? Tiene que llegar eso de alguna manera. Una industria aparte que alimenta a Estados Unidos, que está plagada de creativos que no, me parece hasta injusto que no tengan esa posibilidad de protección por derecho de autor de sus creaciones. En Argentina tenemos la ley de derechos de autor, como te dije, puede ingresar, los diseños de moda pueden ingresar, pero es una ley muy, muy vieja, tenemos que renovarla. Es muy linda porque es una base muy interesante, pero necesita incluir cuestiones como Internet. Entonces es una ley que, claro, a todo el mundo es como que ya nos queda cómoda porque sabemos cómo manejarla y es como tan básica que es muy flexible a la vez, porque tiene bases y tiene vacíos, obviamente. Entonces creo que necesitamos innovar, renovar, no descartarla, ayornarla. Y me parece muy importante también que desde la región, desde Latinoamérica, empecemos a pensar como hizo México y en cómo está haciendo Perú, en leyes de salvaguarda de nuestros conocimientos y expresiones tradicionales, que también no, al menos en Argentina, no tienen ningún tipo de protección específica. Muchas veces incluso se las confunde con el patrimonio cultural, que es de dominio público, y no lo diferenciamos a los conocimientos y a las expresiones tradicionales que, a mi entender, tendrían que tener algún tipo de protección. Lo que pasa es que cuando empezamos a investigar en los institutos de la propiedad intelectual, como que siempre o le falta o le sobra algo para ingresar en todo. Puede ser marca colectiva, que algunas comunidades en algunas cuestiones pueden registrar y utilizar la marca colectiva y es buenísimo.
pero nunca es completa la protección, como que tendría que tener un régimen sui generis, y eso me parece también un gran aporte, no solo en Latinoamérica me parece que nos falta mucho, pero me parece que todos tenemos conocimientos y expresiones que tienen que ser protegidos, no para no ser utilizados, porque para mí, por ejemplo, la moda se nutre de las diversas culturas y de las expresiones, sino que tiene que ser una apropiación positiva y no negativa. La apropiación cultural muchas veces es asociada como un término negativo y yo no lo veo así. Me parece que es maravilloso cuando vemos aportes de otras culturas en la moda, es lo que lo hace diversa, es lo que hace a la diversidad y a la inclusión en la moda. Y muchas veces las comunidades necesitan que se las visibilice y es un aporte espectacular para esas comunidades. Pero bueno, necesita de una serie de requisitos. El utilizar esas expresiones, esos elementos de otras culturas, utilizarlos, bueno, tengo que tener el consentimiento de esa comunidad, tengo que darle visibilidad, reconocer a la comunidad, pagar justamente por el trabajo que implica o por el elemento que voy a tomar. Obviamente que no se traten de elementos sagrados y que la comunidad no esté de acuerdo con que se utilicen, una cantidad de requisitos. Pero esas dos cosas me parece el copyright en Estados Unidos me parece que yo veo que es tan primer mundo y están siempre tan en todo lo nuevo que no puedo creer que carezcan de esa pata de protección, ¿no? Y en Latinoamérica en general, el tema de la salvaguarda de las comunidades, de las expresiones y de los conocimientos. El tema de apropiación cultural me parece un tema muy sensible. Hay que encontrarle un camino equilibrado, me parece. Son conocimientos ancestrales, por lo general, Sí. que vienen unidos a esas expresiones, ¿sí? Y bueno, para terminar, ¿qué le recomendarías a un diseñador que está por lanzar su primera colección? Totalmente verde, nuevo en la industria. Si tiene su marca y la está utilizando, que la registre. La marca, de hecho, no tiene protección. En lo posible que la marca de su negocio no sea su nombre propio, porque el día de mañana un equity te quiere comprar el negocio y te compra tu nombre, tu marca, y no lo puedes usar más como marca para otro negocio. Entonces, en lo posible no pongamos, que los diseñadores son mucho de poner su nombre, porque es su sello, pero con cuidado, yo no lo elegiría. Que definan íconos que van a identificar a su marca. Por ahí en la primera colección no sale ninguno y por ahí se cambian también, ¿no? Pero que tengan en claro en todo caso, si no, el ADN de la marca, la columna vertebral de la marca o el camino que va a seguir, y a partir de ahí van a surgir esos íconos de diseño y que empiecen a pensar en protegerlos. En la primera colección, si tienen algo que fue una creación que sienten que fue como un hijo, bueno, piensen en protegerla, siempre consultándolo. Siempre, porque por ejemplo acá en Argentina el trámite, casi todos los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial son todos personales, no necesitas abogado ni agente de la propiedad industrial, pero siempre es interesante una consulta, aunque lo quiero hacer solo o lo puedo hacer solo, una consulta previa con alguien que sepa, con alguien que esté bien informado y que nos pueda decir, bueno, te sugiero ir por este camino, te sugiero tomar por el otro, porque nos pueden evitar muchísimos dolores de cabeza. Entonces, si queremos hacerlo todos solos, no descartemos una consulta previa en todo lo que es propiedad intelectual con alguien que sepa del tema. Que no se olviden que proteger implica monitoreo, vigilancia y defensa. Entonces, antes de tomar esa decisión, además de la estrategia comercial, piénsenlo como una estrategia también jurídica, y por eso también es importante la consulta con un agente de la propiedad industrial o con un abogado que nos diga, bueno, en caso de que te copien, ¿qué podés hacer? ¿Cómo se debería reaccionar ante encontrar un diseño similar, un diseño idéntico? Si están usando mi marca, ¿cómo debería accionar? Entonces, de nuevo, es interesante pensar que la protección implica monitoreo, vigilancia, pero también implica defensa, y en la defensa cuesta. Y la vigilancia cuesta también, porque no la hacen, ya es un ámbito en el que no puedo actuar solo. Y también después que la moda es vertiginosa, pero no deja de ser creación, y que la creación tiene un valor indiscutido. Entonces, que
siempre, siempre trabajen en pos de una industria profesionalizada, de una industria transparente, clara y con términos que respeten al que diseña y al que trabaja en toda la cadena de suministro de los productos que diseñan, porque el diseñador es uno de los núcleos de esa cadena de suministro y va a ser quien va a dar la consigna de cómo se va a desarrollar ese negocio. Si va a ser un negocio que respete el medio ambiente, que respete a las personas que trabajan para ellos, que respete al consumidor, que se preocupe por el post-consumo. No solo te lo vendo, sino que después de que te lo vendí, me preocupo por cómo estás. Me podés traer el producto si querés que lo arregle, me lo podés traer te lo adquiero y bueno, 1.000.000 de opciones de post-consumo, pero pensar que son un núcleo indiscutido y relevante en esa cadena de suministro y tomarlo seriamente. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y por tus experiencias. Y finalmente, ¿dónde te podemos contactar en el caso de que quisiéramos conocer de ti y de tu trabajo? Bueno, yo estoy en LinkedIn, soy Ana Carolina Albanese, en Instagram @carofashionlawyer, en cualquiera de estos dos. Mi mail es carolina@albanesepierini.com. En cualquiera de estos lugares me encuentran y estoy online bastante tiempo. Muchísimas gracias, Leticia, es un honor estar acá, un placer que me hayas invitado y un placer conocerte también. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.